Está con nosotros Pablo Gil, XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ayer era un día clave, conocíamos el dato de inflación, conocíamos resultados de JP Morgan. ¿Cómo has visto el dato de inflación en Estados Unidos, ese 5,4%? Bueno, realmente es una décima solamente la desviación respecto a la previsión, pero tiene mucho más importancia porque lo que hay sobre la mesa es la discusión sobre si la transitoriedad que defienden los bancos centrales respecto a la inflación es algo real, es una suposición, es un engaño, y la política monetaria está basada en buena parte en esas previsiones de inflación, ¿no? Algunos analistas dicen que los bancos centrales ya van por detrás de la curva, que básicamente es un concepto de que ya se han dado tarde cuenta de las cosas que están pasando. No hay que olvidar que la inflación no es la métrica que oficialmente nos ofrecen con estos datos, porque los bolsillos de los ciudadanos, pues sabemos que la inflación es mucho más alta que la que nos dicen en Europa, que la que nos dicen en España, y que simplemente es una manera de calcularla que no refleja la realidad de lo que pagamos los ciudadanos. ¿Deben preocuparse los mercados ya por la inflación? ¿Cómo lo veis en XTB? Bueno, más que preocuparnos por la inflación, yo creo que hay que preocuparse porque llevamos un tiempo muy largo, podríamos hablar de casi 2 décadas, sin tener que enfrentarnos a un problema de inflación persistente, ¿no? Hemos perdido completamente el respeto al riesgo inflacionista porque efectivamente nuestra historia más cercana pues no nos ha dado ningún problema. Pero basta con acercarse a la década de los 70 para saber que la inflación es un enemigo muy complicado de combatir y que normalmente para frenar un proceso inflacionista, si es que se desata, pues los bancos centrales tienen que acudir a políticas monetarias muy restrictivas que tienen como resultado final provocar nuevas recesiones. No olvidemos que si bien nadie espera que se viva una situación como la de los años 70, también es cierto que en aquella época la deuda sobre el PIB era del 30 y tantos por ciento y a día de hoy estamos en 120%. Lo que quiero decir con esto es que nuestra sensibilidad a nivel mundial a pequeñas modificaciones del costo del dinero son impactos brutales. No hace falta que los tipos de interés suban al 10%, ni al 8%, ni al 5%. Estamos hablando de cuánto daño haría que los bancos centrales tengan que poner las tasas de interés al 1, al 1,5, al 2%, que no es algo tan lejano si realmente tenemos una inflación que nos remite a lo largo del año 2022, tal y como están en las previsiones de todos los grandes organismos internacionales. El mayor riesgo ahora mismo puede estar también en el estancamiento de la economía con una inflación que pueda estar en los términos actuales, por encima del 3%. ¿Ese estancamiento de la economía sí puede ser peligroso? Sí, estás dibujando uno de los grandes fantasmas que han surgido últimamente, que es lo que llamamos estanflación. Estanflación es un entorno en el que el crecimiento económico cada vez es más débil y simultáneamente las presiones de los precios al alza cada vez son más fuertes o se mantienen en cotas muy elevadas. Y es una combinación muy peligrosa porque, como decíamos antes, en un mundo tremendamente endeudado y afecta a gobiernos, a empresas y a ciudadanos, si tú quieres de alguna manera provocar una caída de las presiones inflacionistas, te ves obligado bien a retirar estímulos no convencionales como el tapering o el QE a través del tapering. Te ves obligado a subir tasas de interés y eso a su vez provoca desaceleración económica más profunda. Si por el contrario luchas por revivir el crecimiento económico, lo que genera son mayores procesos inflacionistas. Por tanto, es una combinación de dos factores macroeconómicos que tienen difícil solución desde el punto de vista de la política monetaria, porque cuando atacas uno, empeoras el otro y viceversa. Y desde ese punto de vista, los bancos centrales creo que transmiten un mensaje que no sé hasta qué punto se creen, pero es un mensaje que es el único que pueden transmitir, ¿no? Que la inflación va a ser transitoria, porque saben que tienen las manos atadas en el caso de que no sea así. Yo creo que lo que hemos vivido a nivel de recuperación económica hay que ponerlo en contexto con la megacrisis que vivimos en 2020 y no hay que olvidar también que hemos tenido tanta premura a la hora de buscar
incentivos o ayudas a la economía fuera de las recetas habituales. Hemos hecho barbaridades desde el punto de vista de política fiscal, desde el punto de vista de política monetaria, de intervencionismo en los mercados, y ha dado su fruto. Hemos conseguido una recuperación económica en relámpago. Nadie podía esperar que en tan poco tiempo las economías volviesen otra vez a tasas de crecimiento pre-COVID, pero tiene un coste. El coste es que la demanda ha vuelto con mucha fuerza, pero no nos hemos preocupado demasiado de la oferta, ¿no? Y la oferta durante el COVID, pues hemos visto destrucción de capacidad productiva, y a día de hoy escucharás continuamente la frase de no es un problema de los cuellos de botella, es un problema de falta de oferta. No es del todo cierto. Si uno mira la oferta existente y la compara con momentos pre-COVID, descubrimos que en muchos casos la oferta es incluso mayor de la que había en 2019, principios del 2020. Lo que ocurre es que la demanda ha surgido espoleada por tanto estímulo monetario y fiscal, ha surgido con mucha más fuerza todavía, y eso está provocando un desajuste que va a tardar en encontrar un nuevo punto de equilibrio. Y mientras exista ese desajuste de mayor demanda que oferta, lo que nos vamos a encontrar son presiones de los precios al alza. De la FED, que la FED ya tiene claro que la cifra son 15.000 millones mensuales que van a ir saliendo de los estímulos artificiales que están poniendo en la economía hasta julio de 2022, probablemente o muy probablemente desde noviembre. Empezamos un momento de decline del conjunto de los mercados. Pues mira, si analizas a lo largo de las últimas décadas cuál ha sido el catalizador que ha generado un cambio de ciclo, normalmente siempre está ligado a los tipos de interés, entendido tanto tipos de interés corto plazo, que son los tipos que marcan los propios bancos centrales, como el tipo de interés a largo plazo, que está mucho más influenciado por los programas de QE, ¿no? de compra de bonos soberanos, hipotecarios, corporativos, bonos basura, todo esto que están haciendo los bancos centrales. Por tanto, yo no creo que en el mismo momento en que se anuncie el tapering ya sea al final del bull market, pero no cabe duda que empieza, digamos, a producirse un cambio sustancial en las condiciones que nos han traído hasta aquí. Hay una correlación de más de un 80% entre cómo se comporta el S&P 500 y lo que hace la Reserva Federal con su balance, es decir, con el tamaño de las compras que realiza. En el momento en que esas compras comienzan a reducirse a ese ritmo potencial de esos 15.000 millones mensuales, con el fin de terminar con el QE prácticamente para mediados del año que viene, esto nos quiere decir que se abre un periodo donde las bolsas van a tener mucho menos apoyo desde el punto de vista monetario. Y como decimos, la pregunta que nos hacemos todos es cuánto se tiene que tensionar, cuánta retirada de estímulo tiene que haber antes de que lo que hemos vivido con esta subida espectacular de las bolsas, en el caso estadounidense, que dura ya el ciclo más largo de la historia, 12 años, pues cuánto más puede seguir durando antes de que la desaceleración económica y el tensionamiento de tipos pues pase factura, ¿no? Y yo creo que 2022 va a ser un año muy distinto a 2021. Hemos tenido un año con muy poquita volatilidad, mucha direccionalidad, quitando esta corrección que estamos viviendo ahora, que ha sido de las más duraderas durante este último año, pero 2022 probablemente va a ser un año más incierto, con más volatilidad, y donde habrá que estar muy atento para ver si detectamos pues síntomas de vuelta, porque no hay que olvidarse que después de ciclos tan largos al alza, normalmente cuando el mercado cambia de dirección, lo que solemos tener son periodos correctivos también muy intensos, donde bueno, pues podemos ponerle el nombre de mercado bajista si quieres, pero es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, y el ciclo está tremendamente maduro en ese aspecto. Gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio. Igualmente, que vaya muy bien.